Historia. La aldea global. Saludos a todas y todos. ¿Cómo están? Qué gusto darles la bienvenida a una sesión más de la asignatura Historia. Soy el maestro Alberto Trejo. Espero que en estos días estén aprovechando la oportunidad de estudiar en esta modalidad a través de Aprende en Casa. Recuerden mantener la sana distancia, lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos y usar el cubrebocas de manera correcta. Al cuidarnos a nosotros mismos, cuidamos a los demás. En la sesión del día de hoy, abordaremos un tema correspondiente a la asignatura Historia 1, titulado La aldea global. El propósito de esta sesión es valorar la importancia de Internet y los medios electrónicos en la integración mundial. El uso de la web y de los medios electrónicos ha permitido la conexión global de la información, así como el acceso a todo tipo de conocimiento de una forma más rápida. Sin duda, el uso de tecnología ha transformado la naturaleza de la comunicación humana y ha provocado un cambio de hábitos en la vida diaria. La cultura informática ha superado la barrera de las fronteras para compartir información entre países. Antes de continuar, les recuerdo que es importante que participen en las actividades planteadas a lo largo de la sesión. También les invito a tener cerca su libro de texto, cuaderno u hojas blancas y de colores, pegamento, lápiz o bolígrafo y colores para registrar las ideas principales, así como dudas y reflexiones, para que posteriormente puedan compartir los avances con su familia. Si ya están listas y listos, ¡comenzamos! Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para conocer, abordaremos un tema del que seguramente han escuchado hablar: las fake news o noticias falsas. La siguiente información fue publicada en un boletín de la Universidad Nacional Autónoma de México en abril de 2020. Dice así: además de enfrentar la pandemia de COVID-19, México vive la propagación de noticias falsas que circulan en las redes sociales y algunos medios de comunicación tradicionales, generando un impacto adverso para enfrentar la situación, afirmó Luis Ángel Hurtado, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Las también llamadas fake news tienen efecto directo en el estado de ánimo y este poco a poco evoluciona hasta generar pánico. En algunas partes del mundo se han presentado situaciones que derivaron en cuadros de histeria colectiva. Este fenómeno es preocupante, dijo. Hoy, la epidemia de desinformación alcanza cifras importantes en nuestro país y nos convierte en el segundo, después de Turquía, con mayor generación de noticias falsas, puntualizó Hurtado, uno de los autores del reciente estudio Radiografía sobre la difusión de fake news en México, que incluyó la aplicación de 1.593 cuestionarios al mismo número de personas de entre 14 y 95 años de los 32 estados del país. El investigador indicó que entre el 83 y el 90% de los encuestados dijo haber recibido noticias falsas sobre la COVID-19. Las 5 redes sociales más usadas por los mexicanos se encuentran en un nivel alto de circulación y propagación de información falsa, reiteró. Si las personas que las consultan tienen acceso a las mismas noticias y solo centran su atención en ellas para mantenerse informadas, el problema cobra grandes dimensiones y se provoca un miedo agudo. En ese sentido, las fake news tienen hoy un papel importante en la desinformación de los mexicanos. El especialista estableció 5 pasos para evitar la propagación de comunicación imprecisa. No creer al 100% lo que circula en las redes sociales, darse unos minutos para corroborar antes de compartir, guardar la calma y no dejarse llevar por los impulsos ni hacer comentarios deliberados si no tenemos la seguridad. Asimismo, mantenernos informados a través de autoridades de salud nacionales e internacionales
y seguir las normas de sanidad establecidas para evitar el contagio. Si no tomamos la debida precaución, las redes sociales podrían ser un vehículo para que las personas que están detrás de las noticias apócrifas generen caos, incertidumbre y pánico, que pueden derivar en crisis sanitarias y económicas. Finalizó. Hasta aquí la lectura. ¿Se dieron cuenta que al leer noticias se ejercitan habilidades que las y los historiadores ponen en práctica en su trabajo de investigación? Por ejemplo, el análisis de la información a través de la búsqueda de diversas fuentes e interpretaciones, así como verificar el origen e intención de la fuente de información. Además de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales se han convertido en los principales canales de comunicación. Esto gracias al Internet. Conozcamos su historia. El Internet tiene la edad de algunos de sus padres o abuelos. Ese conjunto de redes de comunicación al que llamamos Internet hizo su aparición en 1969, cuando un grupo de científicos de una universidad de California, en Estados Unidos de América, conectaron 4 computadoras para intercambiar paquetes de datos entre ellas. El proyecto fue financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América en el marco de la carrera espacial y la Guerra Fría, pues estaba muy interesado en encontrar nuevas formas de transmitir información a la distancia, sin que fuera interceptada por los enemigos. Así, 4 meses después de que llegara el primer viaje tripulado a la Luna, 2 computadoras separadas físicamente se vincularon por primera vez en una red. Pero ese Internet era muy distinto al de hoy. Estaba diseñado para conectar computadoras, no personas. En realidad, fue hasta 1981 cuando se inventaron los protocolos de control de transmisión y de Internet, que son un conjunto de reglas que rigen la comunicación entre miembros de una red. Fue entonces que el Internet tomó la forma que conocemos actualmente. Esos protocolos, que son la base del Internet, son de acceso público y cualquier persona puede aprender a usarlos. Por ello, las y los usuarios fueron incorporando nuevas maneras de utilizar esa tecnología, modificando sus funciones y adaptándola a sus necesidades. Con el paso de los años, el mundo del Internet se volvió amplio y diverso, con distintas funciones. Por ejemplo, en 2016 se dio a conocer la historia de una niña de 12 años que, en Estados Unidos de América, diseñó una aplicación para teléfonos celulares que ayuda a enfermos de Alzheimer a reconocer caras de familiares, fechas y eventos importantes en su vida. Los teléfonos móviles y sus aplicaciones son hoy el contacto más cercano que la gente tiene con el mundo del Internet, sobre todo en contextos urbanos. Pero no siempre fue así. En las últimas décadas del siglo XX, el Internet se sumó a los medios electrónicos de comunicación como la radio y la televisión. Estas formas masivas de comunicación en buena medida harían posible la globalización del mundo a tal grado que el sociólogo Marshall McLuhan aseguraba en 1962 que ya vivíamos en una aldea global, pues consideraba que el crecimiento de la radio, el cine, la televisión, el teléfono y la fotografía habían transformado la vida cotidiana con su capacidad de difundir imágenes y sonidos al mismo tiempo hacia lugares muy distantes, haciendo del ancho mundo una pequeña aldea global donde podemos conocer con gran facilidad lo que sucede al otro lado del planeta. Antes de continuar, ¿cómo creen que es posible que la información se transmita de un dispositivo a otro? Conozcamos la importancia de los satélites para las telecomunicaciones a través del siguiente video. ¿Sabes cómo llegan las señales de comunicación a los teléfonos móviles y a los televisores? ¿O cómo se conoce el pronóstico del tiempo? Gracias a los satélites es posible que la televisión, la radio, la telefonía y el Internet se transmitan a nivel mundial, así como proporcionar señales para conocer la posición exacta de algún receptor por medio de los sistemas de geolocalización como el GPS. Los satélites artificiales son estaciones que permiten la recepción, amplificación y emisión de ondas de radio cortas.
Estas ondas requieren de una estación terrestre para la emisión y recepción de señales electromagnéticas. Por ejemplo, un emisor envía una señal de radiofrecuencia al satélite y ésta recibe la señal y funge como repetidor, amplificándola y retransmitiéndola hacia los receptores con un rango de frecuencia diferente llamado enlace descendente. Los satélites cuentan con una fuente de energía compuesta por celdas solares y baterías para su almacenamiento. También cuentan con generadores de energía, como las pilas de combustible. Para su funcionamiento, el satélite requiere de diferentes computadoras que permiten el control y el monitoreo de los sistemas y equipos. Cada satélite tiene un sistema de control compuesto por un giroscopio para medir su inclinación, acelerómetros para medir su aceleración, un sistema estabilizador de ruedas de reacción para describir su rotación y un conjunto de sensores para determinar su posición con la guía de las estrellas. ¿Sabes cómo funcionan los satélites en el espacio? Los científicos buscan que los satélites se muevan siempre sobre una misma órbita, para que las antenas receptoras de la Tierra no tengan que moverse para encontrarlos. Esto se logra programando el satélite para que se mueva en una órbita geoestacionaria u órbita geo. Por eso se llaman geoestacionarios. Una órbita geo debe estar a 35.786 kilómetros por encima del ecuador y en dirección de la rotación de la Tierra. Es decir, un día completo, a una velocidad de 3.07 kilómetros por segundo. Esta velocidad debe ser constante, porque si fuera menor, el satélite caería en la Tierra y si fuera mayor, saldría de la órbita y se perdería en el espacio. ¿Cómo hacen los científicos para que estos satélites se mantengan en el espacio sin perderse? Para construir un satélite geoestacionario se necesita de la participación e interacción de especialistas de diferentes áreas. En el diseño intervienen ingenieros en electrónica, informática, sistemas y robótica, quienes combinan la computación, ingeniería, electrónica e ingeniería de software para crear sistemas inteligentes que recopilan información de manera automática y que, además, monitorean e interpretan datos de las misiones especiales. Por otra parte, matemáticos y físicos trabajan para colocar los satélites, lo cual consta de varias etapas. Primera, se requiere un cohete transportador que lleve el satélite a la órbita geo. Segunda, los matemáticos y físicos calculan la velocidad de dicho cohete para colocarlo en la órbita circular de baja altura, a 300 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tercera, los ingenieros toman en cuenta la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta para que el satélite mantenga su órbita alrededor de la Tierra. Cuarta, la fuerza centrípeta proporciona la aceleración normal que modifica la dirección de la velocidad y obliga a los satélites a seguir la supuesta trayectoria circular. Quinta, el satélite se mueve en ángulo recto con la fuerza de gravitación que actúa sobre él. No hay cambio de rapidez, solo hay cambio de dirección. Sexta, el cohete que transporta el satélite cruza la atmósfera a través de todas sus capas. Séptima, al llegar a una altura de 193 kilómetros, el sistema de navegación despliega pequeños propulsores que rotan al vehículo a una posición horizontal. Octava, al llegar a los 700 kilómetros de altura, se suelta el satélite separándolo del cohete. Y novena, en un punto de esa órbita se encienden los motores, aumentando la velocidad del satélite para colocarlo en la órbita de transferencia. ¿Cuáles de los aparatos que utilizas requieren de los satélites para funcionar? Para los años 90 del siglo XX, la manera en que se intercambiaban información y mercancías a través de los territorios nacionales e internacionales en el mundo experimentó una gran transformación. Con la globalización, las fronteras dejaron de ser obstáculos para la circulación y el consumo de productos. Las empresas transnacionales comenzaron a dominar los mercados internacionales y el flujo de capitales entre países creció significativamente. Esta nueva forma de comercio y de producción de mercancías modificó las bases de la economía mundial.
Esta forma de economía en la que vivimos desde hace 3 décadas ha requerido como nunca de formas efectivas de comunicación. Así fue como el uso de Internet se expandió. En primer lugar, en el ámbito de la producción. Antes de que las personas tuvieran acceso común y cotidiano a la red, las empresas comenzaron a utilizarlo para agilizar la forma en que funcionaban y su operación cotidiana se basó cada vez más en el acceso a Internet. Algunas transformaciones técnicas han favorecido estos procesos, como el reemplazo de los cables de cobre por los de fibra óptica, que son fragmentos de vidrio conductores de pulsos eléctricos, lo que permite transmitir mayor cantidad de información en menor tiempo. En la actualidad, muchos modelos de negocio de grandes empresas se basan casi por completo en su conexión a Internet. Por ejemplo, una marca de ropa española que en 2017 tenía más de 2.000 tiendas por todo el mundo, registra cada compra en su sistema en tiempo real. Procesa los datos de consumo y determina las tendencias del mercado, lo que define los colores y estilos en que se confecciona la ropa. Así, en 2 semanas, rediseñan un producto con base en las preferencias de las y los consumidores, lo que a otras marcas puede tomarle meses. El Internet ha reconfigurado la producción industrial, pero también otras áreas como la producción agrícola, pues sobre todo en países desarrollados, muchas herramientas de trabajo en el campo están conectadas a la red, como tractores que realizan actividades autónomas, sistemas de riego que determinan cuánta agua requiere una cosecha, o sensores que estudian en tiempo real las condiciones del suelo. Así se ha transformado la forma en que la humanidad produce sus alimentos. Además, el Internet se ha incorporado a ámbitos cruciales para la sociedad, como el sector salud, pues cada vez más dispositivos conectados a la red son incorporados en procedimientos quirúrgicos y del cuidado de la salud. Y aunque estos son considerados importantes avances tecnológicos, el Internet está presente en el trabajo cotidiano de hospitales y clínicas que han mudado los expedientes de sus pacientes del papel a la pantalla, o que comunican a las y los enfermos con sus familiares a través de dispositivos móviles. En la actualidad, 9 de cada 10 empresas de mayor valor en el mundo no solo funcionan a través de sus comunicaciones digitales, sino que producen medios para que otros individuos y empresas tengan acceso a la red. Estos ejemplos muestran cómo el Internet y la digitalización de la vida y la producción en la era de la globalización han sacudido por completo la forma en que la humanidad crea nuevas cosas. Pero, ¿ha cambiado el modo en que las personas se relacionan? El sociólogo y economista Manuel Castells argumenta que el Internet es un instrumento que desarrolla, pero no cambia los comportamientos, sino que los comportamientos se apropian de Internet y por lo tanto se amplifican y se potencian a partir de lo que son. Este académico ve el Internet como un espacio donde los procesos históricos sociales, las ideas, valores e instituciones de la sociedad se expresan, por lo que el Internet no transforma el proceder de los individuos, sino que, por el contrario, son los actos de las personas los que cambian la red. La interacción de los individuos en la red global del Internet puede ser un factor enormemente favorable para la integración del mundo, a partir de la posibilidad de interactuar con espacios y contextos cuyo acceso era antes reservado a una pequeña parte de la población. Paradójicamente, los medios digitales que hacen posible esta comunicación se encuentran en una tendencia de privatización, dificultando que todas las personas tengan acceso a ellos. De acuerdo con datos del Banco Mundial, en 2017 el 51% de la población del planeta no tenía acceso a Internet. En México, apenas el 54% de los hogares tenía conexión a Internet en 2019, con una distribución sumamente inequitativa, pues en contextos urbanos, el 76.6% de la población mayor de 6 años tiene acceso a Internet, mientras que en contextos rurales apenas el 46.6% puede acceder. Tanto en nuestro país como en el mundo, la población que no tiene acceso a estas herramientas se encuentra en desventaja respecto de quienes sí lo tienen. Pero Manuel Castells ha señalado que incluso cuando una persona puede usar Internet, se encuentra con otros obstáculos. El de llegar a la información que requiere,
procesarla y apropiarse de ella para transformarla conforme a sus necesidades. Esa capacidad de aprender a aprender, esa capacidad de saber qué hacer con lo que se aprende, esa capacidad es socialmente desigual y está ligada al origen social, al origen familiar, al nivel cultural, al nivel de educación. Es ahí donde está, empíricamente hablando, la divisoria digital en estos momentos. Uno de los cambios más importantes que la sociedad ha atravesado con la difusión de los medios electrónicos es sin duda en el entorno educativo, y más en estos últimos años. El Internet se utiliza para añadir información a los conocimientos adquiridos por parte de las y los alumnos en clase, con la gran cantidad de herramientas que existen como páginas, programas, juegos educativos, libros, infografías, entre otros. Al no tener fronteras, el Internet abre la posibilidad de que la educación no sea presencial, sino que desde cualquier computadora que se encuentre conectada a la red se pueden completar cursos académicos. En general, es una fuente de conocimiento, un medio de comunicación y de interacción social, que, sin duda, también tiene desventajas. Conozcamos algunas a través del siguiente video. En el mundo hay alrededor de 5.000 millones de teléfonos celulares y esta cantidad sigue creciendo. Todos ellos son dispositivos electrónicos que consisten de varias partes, entre ellas una cubierta protectora que rodea la pantalla, llamada carcasa, botones, pantalla de visualización y diversos componentes electrónicos. Por tal razón, para fabricarlos, se requiere de la participación de muchas personas, de varias etapas de producción y de materias primas que se obtienen de distintas partes del mundo. Particularmente, la extracción de materias primas suele causar problemas ambientales y sociales. Por ejemplo, el coltán, mineral de color negro que se utiliza para producir los condensadores electrónicos, se extrae principalmente de las reservas que se ubican en la República Democrática del Congo, las cuales representan el 80% a nivel mundial. Sin embargo, su extracción causa severos problemas de deforestación, graves daños a la fauna y contaminación de ríos y lagos. Además, la extracción del coltán genera situaciones laborales muy injustas en las que se violan los derechos humanos, puesto que es un trabajo prácticamente esclavizante. Del coltán se obtienen el niobio y el tantalio, dos superconductores capaces de almacenar carga eléctrica y liberarla cuando se necesita, y que tienen alta resistencia a la corrosión, por lo que son imprescindibles para la fabricación de los teléfonos celulares. Brasil posee cerca del 90% de las reservas mundiales de niobio, específicamente en el estado de Minas Gerais. Y China es el país líder en la importación de este mineral. En Brasil, la explotación laboral resultante de la obtención del niobio ha afectado a varias poblaciones indígenas, ya que han tenido que abandonar sus comunidades de origen debido a los diferentes problemas ambientales. Por ejemplo, la contaminación de suelos y de aguas subterráneas y superficiales, la cual a su vez ha ocasionado la muerte de plantas, animales y personas, tras contraer diferentes enfermedades. Otro de los factores negativos que conlleva la fabricación de celulares es el alto consumo de energía eléctrica que se requiere en los procesos y en el uso de maquinarias y herramientas. Además, este consumo de energía continúa durante el uso de los aparatos, pues es necesario para realizar las llamadas, enviar mensajes de texto y transmitir datos a través de las redes de servicios inalámbricos. Por tal motivo, además de recargar la batería periódicamente, es necesario adquirir otra en cuanto la anterior haya agotado su vida útil. Cuando los teléfonos celulares dejan de funcionar, se desechan y se convierten en residuos contaminantes que contienen sustancias tóxicas y dañinas, tanto para el medio ambiente como para la salud de todos los seres vivos, y que, además, tardan cientos de años en degradarse. Tan solo en México se generan 411 toneladas diarias de basura electrónica, entre la cual se encuentran muchos teléfonos celulares. Aunque las telecomunicaciones y las redes sociales han conectado al mundo, además de las desventajas mencionadas en el video, también han abierto la puerta a infiltraciones maliciosas en las diversas plataformas.
por lo que se debe vigilar qué información se comparte. Tenemos que aprender a balancear las ventajas y desventajas que tiene la interconexión mundial para prevenir robos de identidad, la propagación de contenido malicioso o inapropiado o estafas económicas. Por lo anterior, antes de despedirnos, les tengo un reto. Reflexionen. ¿Para qué actividades utilizo el Internet? ¿Qué riesgos existen en la red? ¿Y cómo se mantienen seguras y seguros? Finalmente, elaboren un esquema donde enlisten las ventajas y desventajas individuales y sociales del uso de Internet. No olviden que para resolver el reto de la sesión, pueden consultar su libro de texto de historia. ¡Listo! Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima.